segunda unidad del curso masivo, abierto y en línea sobre aprendizaje basado en proyectos. En la unidad anterior de este MOOC estuvimos hablando de opciones. Imaginamos que si has llegado hasta aquí ya has tomado tu primera decisión en favor del ABP, o al menos te mueve la curiosidad para seguir investigando. En cualquiera de los dos casos, te damos las gracias y te felicitamos por tu elección. Sin embargo, tras esta decisión te esperan muchas otras opciones que convierten la enseñanza a través de proyectos en un importante reto profesional, exigente, pero también reconfortante. Precisamente, los objetivos de esta unidad están relacionados con algunas de las opciones que se ofrecen al docente que decide optar por el aprendizaje basado en proyectos. Por un lado, en esta unidad trataremos de profundizar en el ciclo de aprendizaje a través de proyectos y valoraremos las dos opciones fundamentales, el diseño iterativo y el diseño retrospectivo, o backward design. Por otro lado, en esta unidad analizaremos la relación entre el currículo y el aprendizaje basado en proyectos, para intentar proponer una estrategia de diseño que permita conciliar las propuestas del ABP con las exigencias de la escolarización obligatoria. El aprendizaje basado en proyectos en contextos formales debe estar en sintonía con el currículo establecido en la legislación vigente y además ofrecer unos resultados de aprendizaje satisfactorios, comparables con otras metodologías de enseñanza o incluso superiores. Y en esta unidad intentaremos demostrar que en efecto así ocurre en realidad cuando se hace un uso profesional del aprendizaje basado en proyectos. Para alcanzar estos dos objetivos te proponemos dos actividades iniciales, ambas relacionadas con la introspección. En primer lugar, te proponemos una actividad titulada Un proyecto memorable, en la cual tendrás la oportunidad de narrar un proyecto que hayas realizado en el pasado o en el cual participaras en tu etapa como estudiante. Si no recuerdas ningún proyecto, esta puede ser una buena ocasión para imaginar cómo puede ser tu proyecto ideal. En segundo lugar, realizaremos una actividad de reflexión para la transformación. Te pediremos que te plantees aquellas cuestiones que impiden o potencian el cambio en tu manera de enseñar y que lo difundas para intentar, entre todos, resolver las primeras y fortalecer las segundas. Estas dos actividades puedes realizarlas en solitario, pero también, preferiblemente, con otros compañeros y compañeras de tu centro o con tu claustro en la red. En todo caso, siempre es interesante contribuir al debate colectivo a partir de tu introspección personal. Con estas actividades, junto con el resto de vídeos y tareas, esperamos que al final de la unidad seas capaz de establecer un ciclo de aprendizaje basado en proyectos, vincular tus proyectos de aprendizaje con el currículo básico de la legislación vigente y analizar aquellos factores que potencian o impiden tu capacidad para promover el aprendizaje basado en proyectos. Sin más, te esperamos en el segundo vídeo de la unidad con las ideas claves de este bloque de contenidos. Así pues, comenzamos. Diseñar un proyecto supone querer recorrer un camino. El punto de partida es una pregunta, un problema o un reto que queremos afrontar. La meta es un producto final que da respuesta a la pregunta, el problema o el reto que nos hemos planteado. En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos implica un ciclo de trabajo que podríamos resumir en el siguiente esquema y que nos conduce desde la pregunta, problema o reto hasta la elaboración del producto final, su evaluación y su difusión. Así pues, el arranque del proyecto es esta pregunta, problema o reto. Hay diferentes maneras de interpretar este punto de partida. Algunos autores y docentes mantienen que el proyecto debe surgir de los intereses reales de los estudiantes, pues solo esto garantiza la motivación e implicación del alumnado. Otros defienden que el punto de partida han de ser cuestiones presentes en el currículo, y es tarea del docente proponer o negociar un producto final atractivo y motivador para el alumnado. Sin embargo, ambas posturas no tienen por qué ser contradictorias. El buen conocimiento del currículo
que tiene el docente y su flexibilidad a la hora de organizarlo y gestionarlo, puede permitir dar respuesta a los intereses de los estudiantes, sin renunciar a la responsabilidad de tratar los elementos del currículo recogidos en la ley. En el mismo sentido, podemos encontrar defensores del diseño iterativo y del diseño retrospectivo. Intentaremos explicar qué significan estos dos conceptos. El diseño iterativo se caracteriza por la gestión del proyecto a partir de una pregunta, problema o reto al cual los estudiantes intentan dar salida mediante el diseño de prototipos que son revisados cíclicamente, pero sin que el docente predefina cuál debe ser el producto final. En esta modalidad de trabajo son los estudiantes quienes valoran, con el asesoramiento del docente o de otros adultos, cuál es la mejor forma de responder a la pregunta, de resolver el problema o de afrontar el reto. Y es a partir de ahí desde donde comienza la exploración para encontrar una manera de encontrar la salida al proyecto. Por el contrario, el diseño retrospectivo sí plantea desde el principio a los estudiantes un producto final, a realizar como mecanismo de respuesta a la pregunta, problema o reto que da sentido al proyecto. El diseño del proyecto supone, por tanto, definir los pasos que tenemos que dar para la obtención del producto final deseado, siendo este la meta que establece cómo y por dónde tenemos que avanzar. En todo caso, un factor especialmente importante en el aprendizaje basado en proyectos es contar con un buen producto final. El producto final genera motivación por la actividad, da sentido al trabajo por realizar, permite un trabajo multimodal más allá del texto escrito y, por supuesto, más allá del libro de texto. Abre oportunidades de evaluación del proceso y del propio producto y permite la difusión, lo cual a su vez aumenta la autoestima, mejora la autoimagen y refuerza la motivación del alumnado e incluso del profesorado y del centro. En definitiva, una de las claves del ABP es convertir la experiencia de aprendizaje en una experiencia memorable. Y buena parte del impacto en la memoria de los estudiantes se debe a la elección de un producto final adecuado. Con todo ello, el diseño de un proyecto, sea iterativo o retrospectivo, supone siempre una buena planificación del trabajo a realizar, lo cual implica tener clara quiénes son los participantes y sus papeles, cuáles son las fases de trabajo, el tiempo dedicado al proyecto, los recursos o la evaluación del proceso y también del producto. Una preocupación frecuente cuando se habla de aprendizaje basado en proyectos es la evaluación, normalmente expresada con cierto tono de preocupación que avisa de la dificultad de evaluar en las condiciones de trabajo que genera un proyecto. Digámoslo con claridad, este temor no tiene fundamento. A lo largo de un proyecto se generan múltiples evidencias del aprendizaje del estudiante, en forma de textos orales o escritos, grabaciones en vídeo o audio, imágenes, demostraciones en laboratorio, etc. El análisis de estas evidencias, junto con la elección de los mecanismos de evaluación adecuados, nos permite hacer evaluación del proceso, hacer evaluación del producto final obtenido y también de cómo se ha realizado todo el camino. En todo caso, es fundamental elegir estrategias y herramientas de evaluación eficaces y justas. A veces serán plantillas de observación, análisis de la calidad de un texto oral y escrito, uso de rúbricas o portafolios. En todo caso, la calidad de la evaluación determina en buena medida la calidad de nuestro proyecto. Pero quizás estas ideas se vean con más claridad haciendo referencia al diseño concreto de un proyecto. En el caso del currículo de la legislación vigente en España, en diversas ocasiones hemos argumentado que una buena fuente de ideas para el diseño de proyectos son los criterios de evaluación. Obviamente, esta idea es válida actualmente y para el caso de la educación obligatoria en el contexto español, pero quizás no lo sea en otros contextos nacionales o de educación no formal o en sucesivas revisiones de la norma educativa. En todo caso, actualmente los criterios de evaluación representan
cuestiones que el estudiante debe dominar al final de un tiempo de escolarización, pero también suponen, y este es el valor para el diseño de proyectos, ejemplos de actuaciones didácticas válidas para el aula. Además, partiendo de la premisa de que los criterios de evaluación deben de estar alineados en su redacción con los objetivos, las competencias básicas y los contenidos del currículo, podemos asumir que hacer operativos los criterios de evaluación es una buena forma de dar vida al currículo en toda su extensión. En este sentido, además, los criterios de evaluación pueden ser la base para dar un valor añadido a nuestros proyectos, la integración del currículo. La idea es poder realizar proyectos colaborativos entre distintas materias o incluso entre distintos docentes vinculando criterios de evaluación en un único proyecto. Al fin y al cabo, cuando un equipo de trabajo aborda un proyecto de ingeniería civil o el diseño de un motor más eficiente, en la obra se relacionan profesionales de manera interdisciplinar. En educación, la interdisciplinariedad es también un valor que potencia el diseño de nuestros proyectos. Así pues, los criterios de evaluación aportan las ideas claves sobre las cuales podemos diseñar nuestros proyectos dentro del marco normativo de la educación no formal, no universitaria en España. Precisamente en la sección Recursos de ayuda puedes analizar el diseño de distintos proyectos que han usado esta manera de trabajar con resultados exitosos. En conclusión, el aprendizaje basado en proyectos genera no solo el desarrollo de las competencias básicas, sino también una experiencia memorable para el estudiante. Y esa, en definitiva, es la pregunta fundamental. ¿Cómo quieres que te recuerden tus alumnos y alumnas cuando sean adultos? Espero que en el futuro te recuerden como aquel docente que diseñaba aquellos proyectos tan estupendos que le ayudaron tanto a aprender. Gracias por tu atención. Dos tareas vinculadas con el diseño de un proyecto de aprendizaje. En primer lugar, crea un prototipo del proyecto, en el cual se den las indicaciones fundamentales para poder conocerlo. Indica el título del proyecto, la modalidad y etapa educativa, el perfil de los estudiantes, el producto final y la relación con el currículo. Si trabajas en educación formal no universitaria, para el diseño de tu proyecto puedes elegir un criterio de evaluación del currículo correspondiente. Es más, puede que tu proyecto y el producto final asociado a él estén relacionados con diversos criterios de una materia o incluso de distintas materias, así que si lo estimas necesario, indica cuáles son. Cuando tengas tu diseño listo, prepara un texto de menos de 5.000 caracteres para que tu proyecto pueda ser revisado por otros compañeros y compañeras. Recuerda que este prototipo es una primera aproximación al proyecto. Haz por tanto un diseño sensato y coherente, pero también rápido y económico, que pueda ser modificado tantas veces como sea necesario. Hacemos el prototipo para reflexionar sobre él, para recibir feedback, no para fijar definitivamente nuestro pensamiento. La segunda tarea consiste en la creación de un vídeo para difundir tu proyecto. Crea un clip con Vine o con Instagram para comunicar tu prototipo. Recuerda que ambos servicios solo permiten crear vídeos de pocos segundos de duración. En ese tiempo tienes que comunicar al menos el título de tu proyecto, quiénes serán los participantes y cuál será el producto final. Si es posible, indica también otros factores como la temporalización o alguna de las posibles fases del proyecto. Posteriormente, únete a una de las comunidades que hemos creado para ti. Encontrarás una comunidad para educación infantil, para educación primaria, para educación secundaria obligatoria, para bachillerato, formación profesional, para universidad y también para aprendizajes informales. Una vez en tu comunidad, muestra tu propio vídeo a la comunidad, presentando tu prototipo, y después revisa los vídeos de los compañeros y compañeras, aportando tus ideas a los mismos. Finalmente, inserta tu vídeo en una entrada en tu blog, para poder aportar más detalles sobre este primer prototipo. Recoge también en la entrada, si es posible, otras aportaciones de compañeros y compañeras, así como cualquier comentario que tu vídeo haya provocado en la comunidad. Por último, no olvides difundir
tu entrada en Twitter usando la etiqueta abpmoc-intef. Eso es todo. Mucho ánimo y nos vemos en la red.